Buenas tardes, si nos seguís desde España, buenos días si lo hacéis desde América Latina. Bienvenidos a este seminario de introducción a Belneu V7, tu primera aplicación empresarial desde cero. Muchas gracias por vuestra asistencia y vamos a comenzar. Bueno, mi nombre es Francisco José Vila, soy programador certificado, formador en Belneu V7 y soy la persona que os va a impartir esta primera parte del seminario. El seminario consta de una parte técnica y otra donde mis compañeros os ofrecerán información adicional muy interesante para iniciaros en nuestra plataforma. Este seminario va a ser grabado y bueno, lo pondremos a vuestra disposición una vez finalizado, por lo que en caso de problemas puntuales de audio, vídeo, etcétera, no os preocupéis, ya que podréis revisarlo una vez finalizado. Un consejo que sí que os doy es que no intentéis, no vayáis haciendo los pasos en paralelo, los que voy a ir haciendo yo en la parte práctica, ya que dificultaría el seguimiento del seminario. Y como os he comentado, bueno, pues lo vais a recibir en vídeo. También os animo a que realicéis las preguntas que estiméis oportunas a través del panel de GoToWebinar. Mis compañeros van a estar contestándolas. Las que se puedan contestar en directo las irán haciendo y las que no, bueno, las que sean de interés para todos los asistentes, haremos una ronda de preguntas después de la parte comercial. Bueno, los objetivos de este seminario van encaminados a conseguir desarrollar nuestra primera aplicación empresarial desde cero con Belneu V7. Las plataformas de desarrollo suele hacerse, bueno, pues un ejemplo del típico Holamundo. Como en Belneu esto sería demasiado rápido y fácil, vamos a hacer una aplicación de base de datos, concretamente una de contactos con una única tabla y todos sus objetos visuales. Bien, vamos, antes de empezar con el develop de Belneu V7, vamos con unos conceptos básicos. Vamos a ver. Bien, primero hay que decir que Belneu es una arquitectura cliente-servidor, por lo que disponemos del componente Belneu VServer, que es nuestro servidor de aplicaciones y de base de datos. El VServer puede estar ubicado en el cloud, que es con el que vamos a hacer nuestro ejemplo de hoy, y es el que nos ofrece gratuitamente Belneu al registrarnos en la web. También puede estar en una máquina en localhost. Si lo tenemos instalado en local, va a estar instalado como un servicio o como un demonio en función del sistema operativo. En Windows estará como un servicio y en Linux estará como un demonio. Y podremos, bueno, pues arrancarlo, pararlo, gestionarlo y dar de alta los usuarios y las aplicaciones. Bueno, pues al ser el servidor de aplicaciones Belneu V7 un servicio en Windows o un demonio en Linux, necesitamos, para gestionarlo, una consola gráfica. Bueno, pues este es el componente Belneu vAdmin. Este componente va a ser utilizado, por ejemplo, para gestionar los usuarios, los grupos, los permisos, el disco, la base de datos, y podremos conectarnos a él para administrarlo. Durante el ejemplo que vamos a ir desarrollando, bueno, nos conectaremos para ver, para dar permisos a la aplicación. Y hay que decir también que la forma de trabajar, tanto en el cloud como en localhost, va a ser la misma. Simplemente tendremos que cambiar la URL del servidor al que nos queramos conectar. Vamos a ver también un ejemplo de cómo conectarnos a localhost y cómo conectarnos también al cloud de Belneu. Bueno, vamos con el siguiente componente que vamos a utilizar durante la jornada de hoy. Va a ser el Belneu vDevelop V7. Bueno, es la herramienta de desarrollo de nuestras aplicaciones.
es el editor integrado en la plataforma y vamos a utilizar para la programación. El último componente que vamos a utilizar durante la jornada de hoy va a ser el componente Belneo VClient, que va a ser el encargado de ejecutar las aplicaciones servidas por el servidor antes mencionado. Este componente, Belneo VClient, va a ser el que utilicen los usuarios finales para conectarse a las aplicaciones que hayamos desarrollado nosotros y hayamos alojado en el servidor Belneo VServer. Bueno, como os comentaba, estos son los tres componentes que vamos a utilizar durante toda la jornada de hoy y son los que nos habrá asignado Belneo en el momento del registro. Bueno, hemos realizado, para instalar Belneo, hemos realizado un videotutorial explicativo sobre cómo podéis registraros en la web y descargar estos componentes para comenzar a trabajar con Belneo V7. Lo tenéis disponible en el canal de YouTube de Belneo, en la dirección que veis en esta diapositiva. Y bueno, pues después de descargar estos componentes, vais a tener también la posibilidad de descargaros e instalar la aplicación VContactos, que es la que vamos a realizar paso a paso durante la jornada de hoy. Bueno, pues vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a conectarnos. Aquí tenemos el componente vDevelop. Y lo que voy a hacer va a ser instalar esa OpenApp de VContactos, que va a ser la que vamos a intentar replicar paso a paso en el servidor que tengamos en el cloud. Primero voy a instalarla en local, para que veáis que es la forma de trabajo es la misma, tanto si estamos en local como si estamos en el cloud. Bueno, simplemente lanzamos el asistente, le pongo la URL en la que quiero instalar esta aplicación. Bueno, me la está descargando. Simplemente le damos al botón de crear. Me la descarga. Acepto. Le digo dónde quiero instalar, en qué ruta quiero instalar los datos que me va a descargar. Bueno, pues vamos a crear un directorio. Vamos a llamarle VContactos. Instalamos, damos permiso a los administradores y ya tenemos nuestra primera aplicación descargada. Bueno, esta va a ser la aplicación que vamos a intentar replicar desde cero. Vamos a ver, como veis aquí en el vDevelop, que tengo pues conectado al servidor local. Tengo un proyecto de datos y una aplicación. Esto va a ser lo que vamos a ir desarrollando. Y, bueno, pues aquí tenemos la aplicación que consta de tres opciones. Una para dar de alta nuevos contactos. Bueno, pues podemos meter un nombre. Vamos a poder asignarle a un grupo la fecha, por ejemplo, la de hoy, un teléfono, un email. Bueno, y si queremos meter observaciones. Simplemente aceptamos. Bueno, tengo datos ya grabados anteriores. Vamos a ver. Bueno, como estamos poniendo y quitando, tengo algún problema con la base de datos. Vamos a ver también otra opción para poder localizar un contacto. Y la última opción va a ser para poder buscar un contacto con
introduciendo 3 letras. Bueno, pues esta va a ser la aplicación que vamos a desarrollar desde cero. Bueno, vamos a dejarla aquí abierta porque vamos a ir duplicándola. Vamos a ir haciéndola igual con los formularios, todo igual. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora, vamos a cerrar por aquí. Y me voy a conectar a un nuevo servidor para comenzar a desarrollar la aplicación desde cero. En lugar de conectarnos al servidor local, bueno, pues me voy a conectar a uno que tengamos en la nube. Y lo que vamos a hacer, bueno, pues va a ser, ya estamos conectados, lo que vamos a hacer en Belneo, lo que se programan son objetos. Estos objetos no van sueltos en nuestro disco duro, sino que van en unos archivos, como en muchas otras herramientas. Estos archivos van dentro de unos directorios, de unas carpetas dentro de nuestro servidor. Bueno, pues para empezar a crear los objetos debemos crear esas carpetas y archivos. La carpeta o directorio en Belneo V7 se denomina solución. Aquí arriba lo tenemos. Y es el elemento organizativo de la programación. Después, en un nivel inferior, tenemos los proyectos, que van a ser los archivos, los contenedores, donde van finalmente los objetos, que son al final lo que vamos a programar. Las tablas, los formularios, las rejillas, procesos, funciones. Este es nuestro editor y, bueno, pues para simplificar un poco, los paneles que no vayamos a utilizar, bueno, pues podemos ocultarlos. Vamos a dejar, aquí veis que los paneles son movibles, podemos moverlos, quitarlos y, bueno, pues los que no vayamos a usar, podemos quitarlos desde aquí. Bueno, pues vamos a empezar creando nuestra solución. Pulsamos en Nueva solución, le vamos a decir que se va a llamar vcontactos, le vamos a decir compartida para que otros desarrolladores bueno, pues puedan utilizarla. Le vamos a decir que nos cree por defecto un proyecto de datos y otro de aplicación. Bueno, vamos a llamar al de aplicación vcontactos y al de datos, pues por ejemplo, vcontactos BD. Si queremos que herede de algún proyecto, bueno, pues aquí se lo indicamos. En este caso no va a heredar de ningún proyecto, de ninguna solución. Siguiente, podemos indicarle si va a tener más de un idioma. De momento vamos a dejarlo en español. Y finalizamos. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera solución creada con un proyecto de datos. Vamos a grabar. Y un proyecto de aplicación. Bueno, pues ahora nos falta ponerlo disponible para la ejecución y para ello, pues vamos a crear instancias. Vamos a instanciar nuestra solución. Para ello, con el componente vadmin nos conectamos al servidor. Vamos a ver, esta no es. Bueno, como tengo instalada la versión 7.15 y la 7.16 que ha salido ayer, bueno, pues vamos a conectarnos con la 7.16. Ahora sí. Aquí tenemos nuestra solución que acabamos de crear, vcontactos y vcontactos BD. Me dice
el usuario que las tiene abiertas, bueno, pues es con el que hemos entrado, y lo que vamos a hacer va a ser crear una instancia de esta solución. Bueno, para ello, nueva instancia de aplicación, le damos un nombre, le decimos el proyecto instanciar, aquí le tenemos, siguiente, creamos la instancia de datos, le decimos dónde queremos poner esos datos, bueno, pues vamos a crearlo en vcontactos 2 y aceptamos. Finalizamos, ya tenemos la instancia creada. Ahora lo que nos faltaría sería dar permisos a los usuarios, a los grupos de usuario, a bueno, pues la instancia que acabamos de crear. Para ello nos vamos a la opción grupos de usuarios, administradores, instancias de aplicación, le decimos que es vcontactos y ya podemos ejecutar nuestra aplicación. Bueno, para ello volvemos otra vez a vdevelop. Vamos a ver. Este de aquí. Bueno, podemos, pulsando F5 o pulsando el botón, este verdecito que aparece aquí, en la barra superior de herramientas, bueno, pues podemos lanzar nuestra aplicación. Bueno, acabamos de ejecutar nuestra primera aplicación en Belneu V7. Aquí vemos los tres objetos. Si os fijáis, cuando hemos creado el proyecto de aplicación, nos ha creado tres objetos, un AutoS, un marco, un menú y una toolbar. Bueno, pues aquí tenemos los tres objetos que nos ha creado: nuestro marco, nuestro menú y la toolbar que está aquí abajo, que podemos moverla y que de momento no tiene ninguna acción. Bueno, pues una vez visto nuestra primera aplicación, lo que vamos a hacer va a ser comenzar a desarrollar nuestra base de datos. Bueno, pues para ello nos vamos al proyecto de datos y creamos desde la galería de objetos. Dependiendo de dónde estemos, si estamos en un proyecto de datos, vamos a tener disponibles una serie de objetos, pues una búsqueda, la constante, el dibujo, la función y luego la tabla y la tabla estática. Y si estamos en el proyecto de aplicación, tendremos otra serie de objetos disponibles. Los veremos cuando empecemos con la parte de aplicación. Bueno, pues vamos a comenzar creando nuestra tabla. Vamos a crear una tabla. Vamos a llamarle contactos, el nombre plural, el nombre singular contacto. Vamos a decirle que nos la cree maestro normal con clave numérica. Le vamos a decir que nos deje pues, 3 bytes, por ejemplo, hasta 16 millones de registros en esta tabla. Que nos cree el campo nombre y un índice por alfabético, por palabras o por trozos. Vamos a decirle que nos crea automáticamente una serie de campos, pues por ejemplo la fecha, las observaciones, la foto, el teléfono. Vamos a decirle que nos cree todos. Bueno, y finalizamos. Ya tenemos nuestra primera tabla creada en el proyecto de datos. Vamos a crear un par de campos más. Vamos a crear un campo pues, para el email, por ejemplo, de forma manual. Con la barra superior de menú, bueno, pues tenemos una opción para el nuevo campo. Vamos a llamarle email. Vamos a decir de longitud 70, por ejemplo. Y vamos a crearnos ahora, como en el ejemplo que teníamos,
Bueno, pues vamos a crearnos también, vamos a ver, vamos a crearnos también esta tabla estática de grupos, bueno, pues para poder seleccionar pues el tipo o el grupo al que va a pertenecer el contacto que demos de alta. Bueno, pues para ello vamos a crear un nuevo objeto, vamos a la galería, elegimos en este caso tabla estática, vamos a llamarle grupos y lo que vamos a hacer es crearle, bueno, pues 4 ítems a la tabla estática. Vamos a ponerle los valores a F, T y O, amigos, familia, trabajo y otros. Bueno, pues ya tenemos las dos tablas creadas y lo que vamos a hacer ahora, vamos a enlazarlas, bueno, pues con un simple clic. Muy fácil, como todo en BelNeue 7. Vamos a utilizar la opción de nuevo enlace a tabla estática. Seleccionamos, bueno, pues las tablas estáticas que tengamos en nuestro proyecto de datos o en proyectos de datos heredados y ya tenemos enlazado el grupo con la tabla de contactos. Bueno, pues vamos a guardarlo. Ya tenemos nuestras tablas para ser utilizadas y lo que vamos a hacer ahora es irnos a la parte de interfaz. Vamos a cerrar aquí, nos vamos a ir al proyecto de aplicación y bueno, pues aquí tenemos nuestro, como os comentaba, el marco AutoEsec, el menú y la toolbar. Bueno, vamos, el primero de ellos es el marco. El identificador debe ser AutoEsec, como pone aquí. Y es necesario para, bueno, es necesario en todos, mejor dicho, en todos los proyectos de BelNeue que queramos que sean ejecutados con el componente BelNeue VClient. Vamos a necesitar siempre un marco y además ese marco tiene que llamarse, el identificador tiene que ser AutoEsec. Bien, en el marco es donde va a ir la ventana y donde podemos indicar el icono a utilizar. Vamos a crear una carpeta de iconos y lo que vamos a hacer con este botón es importar dibujos. Vamos a ver. Vamos a importar unos dibujos para añadirlos a... Vamos a ver dónde los tenemos. Bueno, pues vamos a importar todos estos dibujos. Ya los tenemos en nuestra aplicación para poder utilizarlos. Bueno, con las siguientes opciones podemos ver todos los dibujos que tenemos en nuestro proyecto y en proyectos heredados. Bueno, pues vamos a volver a nuestro marco, al AutoEsec. Vamos a elegir un icono. Vamos a ponerlo en grande. Pues por ejemplo este de aquí. Y en el título vamos a utilizar, mediante el asistente del editor de fórmulas, pues vamos a poner pues la instrucción getProjectName. Con esta instrucción lo que nos va a poner es el nombre, la ventana principal, el nombre del proyecto. Bien, ahora vamos a crear un formulario, como en el ejemplo. Vamos a crear este formulario blanco para poner después las opciones. Bueno, pues para ello, desde el formulario principal, de la propiedad formulario principal, vamos a decirle con el botón derecho, crear formulario para la propiedad. Vamos a llamarle con el asistente de BelNeue 7 para los formularios,
Vamos a llamarle inicio. En este caso, no va a tener ninguna tabla y vamos a decirle finalizar. Luego veremos cómo podemos generar un formulario con un origen de una tabla. De momento vamos a darle finalizar y ya tenemos nuestro formulario creado. Vamos a crear, vamos a ir poniéndolo más o menos igual que el que tenemos de ejemplo. Aquí le tenemos que viene en blanco. Bueno, pues con el bienvenidos, mi primera aplicación. Vamos a ir haciendo, vamos a ir simulándolo. Vamos a ver primero las propiedades. Vamos a ampliarle el ancho. Vamos a ponerle 1010. El alto 610. Bueno, aquí tenemos el formulario ya más grande. Vamos a ponerle que el color de fondo pues sea blanco, como en el ejemplo. Y vamos a crear, bueno, pues un texto que sea bienvenidos. Bueno, pues un texto estático. Título 1. Aquí está, bienvenidos. Vamos a ponerlo, bueno, pues vamos a ver las propiedades en la fuente. Con control más vamos a ir subiendo la fuente. Pues vamos a ponerlo 11,5. Le vamos a poner además negrita. Y lo que vamos a hacer, pues el texto lo vamos a poner, por ejemplo, en gris. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerle las posiciones para ponerlo más o menos igual. Pues 70, 80, por ejemplo. Copiamos y pegamos este texto y vamos a modificarlo ahora. Vamos a poner mi primera app vcontactos y vamos a modificarle las propiedades. Bueno, pues en este caso lo vamos a poner normal. Bueno, pues ahí tenemos nuestro formulario. Vamos a grabar, vamos a ejecutar y vamos a ver cómo, bueno, pues nuestro primer formulario, como veis, ya tiene el nombre con el nombre del proyecto de aplicación, el icono que le hemos puesto y viene incrustado nuestro formulario que acabamos de crear. Bueno, vamos a quitarle el menú, que no lo vamos a usar en este caso, ni la toolbar. Nos vamos a nuestro marco. Le quitamos el dock. Y le quitamos el menú principal. Bueno, si queremos lo podemos borrar. Ejecutamos nuevamente. Bueno, y aquí vemos nuestra aplicación que ya se va apareciendo a bueno, pues el patrón que teníamos con la que hemos descargado. Bien, vamos a seguir creando nuestros objetos visuales. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear una carpeta, como antes, vamos a crearla, lo vamos a subir aquí, el inicio. Vamos a crear otra carpeta para guardar nuestros objetos visuales. Bueno, pues vamos a comenzar creando objetos. Vamos a elegir, como os comentaba antes, dependiendo si estamos en el proyecto de datos, teníamos unos objetos visibles y
si estamos en el proyecto de aplicación, vamos a tener otros objetos para poder utilizar. Bueno, pues vienen divididos en objetos de interfaz, la acción, dibujos, marcos, menús, toolbar, vistas de datos, donde vamos a tener pues, el alternador de lista, las rejillas, los formularios, los del grupo búsqueda, con las búsquedas, localizador y lupa, de datos, con las constantes, objetos de ejecución, procesos, funciones, y otro grupo para donde están agrupados otros objetos. Bueno, pues vamos a comenzar con los de vistas de datos, que van a ser de dos tipos. Los que nos van a permitir visualizar un registro de nuestra base de datos, pues por ejemplo el formulario que tenemos aquí o el formulario QML, y los que nos van a permitir ver listas de registros, que van a ser el resto de los objetos. Bueno, pues vamos a comenzar a crear y lo primero que vamos a hacer es crear el formulario para dar de alta a nuestros contactos. Bueno, elegimos el objeto formulario. Si recordáis, cuando hemos creado el formulario anterior os he dicho que no iba a estar enlazado a ninguna tabla. Bueno, pues en este caso va a estar enlazado a nuestra tabla de contactos. Le vamos a decir que el nombre va a ser contacto. Vamos a elegir que nos cree tres partes en nuestro formulario, que nos lo divida en tres partes. No vamos, para este seminario no vamos a utilizar layout, son unos controles para maquetación automática. Lo habitual en los programadores avanzados de Belneo con experiencia es utilizarlos, ya que simplifican mucho el diseño. Pero bueno, para este ejemplo, como vamos a ir desarrollándolo paso a paso, no los vamos a utilizar. Bueno, vamos a poner el bloque de botones abajo. Vamos a ir a siguiente. Y lo que vamos a hacer ahora es poner en cada uno de los bloques aquellos controles o campos que vamos a querer en nuestro formulario. Bueno, pues para el bloque 1, por ejemplo, vamos a añadirle, aquí tenemos los campos, pues en el 1, pues por ejemplo, vamos a ponerle el nombre, la fecha, el teléfono, el email y el grupo. Bueno, pues ahí los tenemos. Vamos al bloque 2. Le decimos que, igual que antes, si os fijáis ya, solo nos deja para poder seleccionar los que no hemos seleccionado anteriormente. Bueno, pues vamos a poner la foto. Y en el bloque 3, bueno, pues como antes, pues vamos a poner las observaciones. Vamos ahora a los botones. Le decimos que además del aceptar y el cancelar, pues nos ponga también el eliminar. Vamos a subirlo. Siguiente. Y finalizamos. Bueno, pues ya tenemos nuestro formulario a imagen, a falta de maquetarlo, a imagen del que teníamos anteriormente. Vamos a verlo. Bueno, este es uno. Con los campos. Este es el bloque 1. Perdón, este es el bloque 1. Este es el bloque 2 y las observaciones van en el bloque 3. Y más abajo, nuestros botones. Bueno, pues vamos a maquetar. Vamos a ir primero poniendo las opciones y después maquetaremos, para finalizar el ejemplo, maquetaremos este formulario. Vamos a dejarlo por aquí abajo. Bueno, pues vamos a ir creando los objetos para empezar a pues poder dar de alta y visualizar los registros que vayamos creando en nuestra aplicación. Bueno, ya tenemos el primer elemento y lo que vamos a hacer ahora es crear una acción para poder
disparar nuestro formulario de alta. Bueno, pues aquí tenemos aquí el menú o en la galería de objetos. En las de interfaz tenemos el objeto acción. Pues vamos a llamarle pues por ejemplo contactos crear contacto. Vamos a decirle que como comando pues sea ficha formulario de alta y como formulario pues vamos a ponerle el formulario que acabamos de crear. Bien, ahora una vez que lo tenemos, ya tenemos la acción y tenemos el formulario, pues vamos a ir a nuestro menú, nuestro formulario menú, el de inicio, y lo que vamos a hacer es crear un botón. Vamos a ponerle por aquí. Ahora le bajaremos. Vamos a llamarle crear. Vamos a ponerle el icono. Le vamos a decir que sea original. Ahí le tenemos. Original centrado. Vamos a decirle que sea plano. Ahí le tenemos con F7, ya nos lo ha redimensionado. Y lo que vamos a hacer ahora es que en el comando vamos a ponerle acción y vamos a seleccionar la acción que hemos creado anteriormente para lanzar el formulario de alta de contactos. Bueno, vamos a ponerle la posición X y la Y, como siempre, pues 100, por ejemplo, 239. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera opción creada. Vamos a ejecutar, guardamos como siempre. Aquí tenemos la acción. Vamos a pulsarla y ya tenemos nuestro formulario para dar de alta un registro. Bueno, pues Francisco José, la fecha de hoy, un teléfono. Ya es completamente operativo, no está todavía maquetado, pero ya es completamente operativo. Bueno, pulsamos aceptar y ya tenemos creado nuestro primer registro. Vamos a crear otro. Bueno, pues ya tenemos dos registros. Vamos ahora cómo podemos, una vez que ya tenemos creado los registros, vamos a ver cómo podemos visualizar estos registros. Bueno, pues como siempre, vámonos otra vez a nuestro editor. Vamos a ir otra vez a nuestra galería de objetos y en los de vista de datos vamos a crear ahora una rejilla. Un grid, una rejilla. Igual le decimos que es de nuestra tabla de contactos. Vamos a contactos. Vamos a seleccionar como formulario de alta el que acabamos de crear, de modificación también y de baja también. Bueno, siguiente. Vamos a decirle ahora las columnas que pues queremos poner.
Pues, por ejemplo, vamos a ponerle la columna nombre y, bueno, pues como en el ejemplo, la columna teléfono. Siguiente y finalizamos. Bueno, pues ya tenemos nuestra rejilla creada. Bueno, vamos a poner un poco, vamos a maquetar esto un poco. Vamos a poner, por ejemplo, que solo nos muestre la cabecera, el horizontal. Ahí lo tenemos. Vamos a poner en la columna nombre, como veis es un objeto compuesto por subobjetos, los subobjetos son las columnas. Bueno, pues vamos a poner, pues por ejemplo, 400 y le vamos a poner máximo disponible. Y alineación vertical, por ejemplo, pues centrada, tanto en la cabecera como en los registros. Bueno, vamos a maquetar ahora también el teléfono, pues ancho, por ejemplo, 180. Lo mismo. La cabecera la vamos a centrar. Centrado. Bueno, pues así, con esto nos va a valer. Y le vamos a poner interactivo, que ya está. Bueno, pues ya está todo. Vamos a poner el cuerpo. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Y el teléfono. Vamos a centrarlo también. Bueno, pues con esto ya tenemos nuestra rejilla creada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear otro objeto que va a ser el localizador. Aquí le tenemos. Es un objeto muy sencillo de programar. Nos va a servir, vamos a verlo en el ejemplo, para poder buscar, esto es un localizador, nos va a servir para buscar cualquier registro, en este caso introduciendo 3 letras en el nombre. Bueno, pues ya tenemos la rejilla, vamos a crear el localizador. Aquí le tenemos. Vamos a ponerle el nombre, el ID. La tabla asociada a la rejilla. Y vamos a crear un subobjeto para el índice del localizador. Vamos a poner parts. Pues partes, por ejemplo, cogemos el índice de partes y, bueno, pues ya tenemos el localizador creado. ¿Qué nos faltará ahora? Pues crear una acción para disparar este localizador. Vamos otra vez a la galería, seleccionamos una acción. Contactos localizar. Localizar contactos. Y, bueno, pues disparar objetos. Le decimos lo que queremos disparar, en este caso el localizador, y que nos devuelva la ficha que haya encontrado en el formulario, que nos devuelva la ficha del registro que haya encontrado en el formulario creado anteriormente. Bueno, pues vamos a crearlo igual que aquí. Vamos a copiar y pegar este botón. Bueno, ahí le tenemos. Vamos a llamarle localizar. Vamos a cambiarle el icono
y vamos a cambiarle la acción. Bueno, pues ya le tenemos creado. Vamos a ejecutar nuevamente. Y vamos a ver cómo metiendo 3 letras, en este caso he metido host, nos ha encontrado un registro que era uno de los dos que hemos introducido anteriormente, Francisco José, y si yo hago doble clic en la rejilla, esta es la rejilla que hemos creado, si yo hago doble clic me va a devolver el formulario de la ficha que hemos seleccionado. Si ahora ponemos, por ejemplo, Osu, bueno, pues nos ha encontrado a Nikosuna y nos devuelve la ficha de el registro que hemos seleccionado en el localizador. Bueno, pues vamos a hacer, igual que hemos hecho, la opción para dar de alta y para localizar. Bueno, pues vamos a crear ahora la opción para listar todos los registros. Bueno, pues para ello, como siempre, volvemos a nuestro vdevelop. Vamos a crear de nuestra galería de objetos una búsqueda. En este caso, contactos, listar contactos. Vamos a decirle que es sobre la tabla de contactos. Vamos a crear un componente de búsqueda, pues que sea por nombre, por ejemplo, y que nos busque en el modo de todo el fichero. Ya tenemos la búsqueda y lo que nos queda es disparar esta búsqueda. ¿Cómo? Pues por medio de una acción. Si tenemos seleccionada una búsqueda en este caso y nos vamos a la galería de objetos y pulsamos en acción, mediante la inducción ya nos ha puesto, como podéis ver, nos ha creado la acción con el mismo nombre y ya nos ha puesto la búsqueda. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es, como segundo objeto, que nos devuelva los registros en la rejilla que hemos creado anteriormente. Bueno, pues vamos a ir otra vez a nuestro formulario menú. Vamos a llamarle listar. Le cambiamos la acción, le cambiamos el botón y ejecutamos. Bueno, pues aquí vemos cómo, pulsando la búsqueda, nos ha devuelto la rejilla, los registros, toda la tabla, ordenados, en este caso, por nombre. En la búsqueda le habíamos dicho que nos buscase un componente por nombre. Bueno, pues Belneo nos devuelve la lista ya ordenada por nombre. Bueno, si pulsamos en la parte de arriba, vemos cómo nos lo pone en orden inverso del campo que pulsemos. Y si hacemos doble clic, bueno, como la rejilla tiene asociados los formularios para el alta, la modificación y la baja, bueno, pues nos muestra el registro que queremos editar. Haciendo doble clic, podemos entrar en el registro. Bueno, pues una vez que hemos creado todas las opciones, vamos a maquetar un poquito nuestro formulario para ponerlo más o menos igual que el original. Bueno, vamos a ver primero el ancho y el alto. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo en blanco, como estaba el original. Ahí lo tenemos. Nos vamos a bajar los botones. Este y este vamos a echarlos hacia la derecha. Seleccionando varios controles y modificando sus propiedades,
podemos modificar las propiedades de todos. Pues por ejemplo vamos a poner el ancho 150 y 40. Ahí los tenemos. Vamos a seleccionar todos otra vez. Vamos a ver las propiedades. Pues plano le vamos a poner verdadero. Y fondo opaco, pues verdadero también. Vamos a poner, por ejemplo, al de eliminar y al de cancelar. Los vamos a poner pues de color gris, por ejemplo. Y el de aceptar lo vamos a poner en color pues verde. Bueno, ya los tenemos. Vamos a poner las posiciones. Este aquí. Vamos con el de aceptar. Y por último con el de cancelar. Bueno, ya tenemos los botones maquetados. Pues vamos a comenzar a maquetar un poco los demás controles. Vamos a ir moviendo estos. Vamos a traernos para acá. Bueno, esto con los layout no pasaría, lo haría de forma automática. Vamos a crear un texto aquí arriba. Pues que sea contacto. Vamos a cambiar sus propiedades. Pues la fuente, por ejemplo. Vamos a ponerle 11,5 como antes. Le vamos a poner en negrita y el texto se lo vamos a poner en gris. Ahí le tenemos. Y vamos a seguir ahora con el resto de controles. Vamos a ir maquetando el resto de los controles. Bueno, pues vamos a seleccionar, por ejemplo, la fecha, el teléfono, el email y el grupo. Vamos a echarlos un poquito para acá. Vamos a ponerles a todos ellos pues un alto de 30. Un ancho de 200, por ejemplo. Y bueno, ya tenemos los controles. Vamos a maquetarlos, vamos a ponerlos cada uno en su sitio. Vamos a traerlos para acá. Y vamos a maquetarlos. Pues por ejemplo, vamos a comenzar con el grupo. Le vamos a decir que nos lo ponga en la 60, pues 210. Vamos a quitar este de aquí, luego ponemos las etiquetas. Ahí está el grupo. Vamos con la fecha. Lo vamos a poner en la 280, pues por ejemplo, 210. Vamos con el teléfono. 60-270. Y por último, el email. Bueno, ya tenemos los 4 primeros maquetados y vamos a seguir ahora con el campo observaciones, por ejemplo.
Bueno, pues vamos a ponerle pues un ancho de 420, de alto 120 y lo vamos a poner en las 60, 330. Bueno, pues ahí está maquetado. Vamos a poner todos estos de aquí. Y lo que vamos a hacer es cambiarle, vamos a ver, la fuente. Pues igual que antes, a 1. Lineamiento vertical, lo vamos a centrar. Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a ir finalizando, vamos a ir con el campo nombre. Vamos a hacerle de la misma anchura que este, en las observaciones, con la barra de maquetación. Bueno, pues podemos ir seleccionando la misma altura, la misma anchura, etcétera, etcétera. Vamos a ponerle una altura, por ejemplo, de 50. Ahí tenemos el nombre. Y vamos a ponerle, por ejemplo, la fuente, vamos a cambiársela. Pues ahí lo tenemos. Bueno, para finalizar el ejemplo que estamos viendo ahora, nos queda por maquetar simplemente, perdón, la imagen. Bueno, pues vamos a maquetar la foto. Vamos a ponerle, pues, por ejemplo, vamos a hacerlo grande, 551, 131. Aquí tenemos la foto. Fondo opaco se lo vamos a dejar con un falso y lo único que nos quedaría sería, para hacerlo igual que nuestro formulario, es añadirle aquí, bueno, pues una imagen para que quede, por si no tiene ninguna foto asociada. Bueno, pues para ello vamos a poner un dibujo. Creamos un dibujo. Le vamos a poner el de foto. Le vamos a decir proporcionar sin ampliar. Le vamos a hacer de las mismas dimensiones. Y lo que vamos a hacer es subirlo en el orden de tabulación. Bueno, pues vamos a comprobar nuestro formulario, cómo nos ha quedado. Bueno, pues aquí vemos cómo nos ha quedado nuestro formulario ya listo para, bueno, pues seguir editando nuestros registros. Bueno, con esto hemos finalizado la parte técnica. Os voy a pasar ahora con mi compañero Miguel Pérez, quien nos va a dar más información adicional sobre Belneo. Gracias por vuestra atención en esta parte del seminario de introducción y nos vemos en la ronda de preguntas.
Buenas, sí, hola, buenas tardes a todos y buenos días a los que estáis en América. Mi nombre es Miguel Pérez Oliver y bueno, vamos a dar un repaso a las características de Belneo y a lo que hemos visto. En primer lugar, dejar claro que lo que habéis visto, como indicó Vira al principio, es un hola mundo. Es lo más sencillo que se puede hacer en Belneo. Y lo único que intentamos es que seáis capaces de hacer vuestra primera pequeña aplicación o algo que funcione en Belneo. ¿Por qué Belneo? Bueno, todos vosotros os dedicáis a desarrollar software y en el mercado hay infinidad de herramientas, productos, frameworks, generadores de código, todo lo que nos podamos imaginar. Y con todos se pueden realizar buenas aplicaciones. Entonces, ¿por qué vamos a elegir Belneo? ¿Qué es lo que Belneo nos aporta? Pues más que por qué, ¿para qué? Puesto que desarrollar aplicaciones se pueden desarrollar con cualquier plataforma, pero Belneo está desarrollado para que no rompáis la cabeza, para que seáis productivos, para que esa solución la podéis hacer de forma rentable. Entonces, ¿esto cómo lo conseguimos? Pues de una manera muy sencilla, especializándonos. Lo primero que hay que dejar claro es que Belneo es una plataforma para desarrollar aplicaciones de gestión. Y esto nos da que para desarrollar estas aplicaciones nosotros estamos intentando sacar unos beneficios y vamos a hablar de unas características que tiene Belneo. ¿Cuáles son esos beneficios que nos aporta esta herramienta especializada en desarrollar software de gestión? Por un primer punto, Belneo es una herramienta completa. Tú controlas Belneo, sabes programar en Belneo y no hace falta que vayas a ninguna otra. Estás tratando con un único fabricante, con un ID, y con ella vas a poder hacer desde los formularios hasta los informes, hasta definir tu base de datos. Y esto es ya una gran primera ventaja, porque si no nos vamos a mover en el mundo de productos que tienen compatibilidades, que no son compatibles, bueno, todo este tema que vosotros ya seguramente lo habéis sufrido con anterioridad. El segundo gran beneficio que aporta V7 es que aprovechas el código de otros o tu mismo código. Y esto se basa en dos características. Por un lado, por lo que habéis visto, Belneo es fácil y visual. Es fácil entender el código ya hecho. Esto se debe a la característica de que en Belneo la lógica del negocio normalmente se define en base de datos. Cuando tú tienes un programa de facturación y tienes que gestionar que te actualice existencias de una manera o de otra, que condiciones esa actualización de existencias, que lleves una estadística de ventas, todo eso lo vas a definir en base de datos. Siempre sabemos que lo que está definido en base de datos es mucho más fácil de entender, puesto que no tenemos que ir a mirar miles de líneas de código. Las líneas de código existen en Belneo, evidentemente, pero sobre todo para temas de interface y para ver cómo se solucionan. La verdadera lógica del negocio la realiza la propia base de datos. Y por otro lado, con un tema que aquí no se trata, que es el tema de la herencia de soluciones, y del cual vamos a hablar un poquito al final. Pero es una tecnología nueva que hemos puesto en Belneo, porque no hablamos de herencia de objetos, hablamos de herencia de soluciones, que está pensada precisamente para esto, para compartir código y reutilizar código, ya sea tuyo o ya sea de otros. En Belneo ya hemos visto que el desarrollo es rápido, pero hay una característica más importante que el desarrollo sea rápido, que desarrollemos 30 o 40 veces o 10 veces más rápido que con otra herramienta. Lo que pasa es que esta característica no la vais a poder comprobar hasta que no llevéis un tiempo desarrollando en Belneo, puesto que estamos hablando del mantenimiento. En Belneo, una de sus características es el refactoring automático. Esto va a permitir que sobre una aplicación ya hecha yo pueda modificar la base de datos, pueda añadir nuevos índices, pueda añadir nuevos campos, pueda cambiar incluso el nombre del campo.
Y en la parte de interface se me va a cambiar automáticamente. Pero no solamente eso. En cuanto esa aplicación juegue con una base de datos de una versión anterior o más antigua, la va a reestructurar y va a permitir seguir trabajando normalmente. Con lo cual, cada vez que un cliente nos dice quiero un nuevo campo, quiero un nuevo índice o quiero una nueva gestión, no vamos a tener que preocuparnos de cómo tiene su base de datos para dejársela de acuerdo a la nueva versión que estemos haciendo. Eso nos lo hace la propia plataforma. Y eso lo que nos da lugar es que a modificar el software ya hecho es una verdadera gozada. Por supuesto lo entendemos, está 100% en español. Y creo que esa es otra característica importante, que aunque sepamos inglés, no es lo mismo tratar en nuestro idioma, tanto a nivel de documentación como a nivel de soporte. Además, no tenemos que desarrollar varias veces. Las características de Belneo es que es multiplataforma. Funciona para Windows, para Linux, para Mac, para Android. El mismo software. La aplicación esta que ha hecho Vila en un rato va a ser ejecutable desde cualquiera de estas plataformas. Es más, la aplicación y los datos van a poder estar desde un portátil o una tablet o estar en un servidor corporativo que esté en la oficina o en el cloud o en un hosting o donde queráis. Y todo eso se hace de forma automática y sencilla. O sea, llevar una aplicación que yo tenga de contactos en el portátil o a subírmela en el cloud es un tema que me cuesta 2 minutos de hacer. Por lo tanto, los desarrollos son únicos. Y por si esto fuera poco, Belneo, pese a tener un lenguaje asistido, tener los objetos que hemos visto, no tiene límites tecnológicos. Una cosa importante, que claro, por limitaciones no hemos podido llegar a ver hoy, es que cualquier contenedor de instrucciones, es decir, cualquier función o cualquier proceso, lo primero que nos va a pedir es si lo queremos programar en Belneo, que va a ser el 99% de las ocasiones, o si lo que queremos es meter código JavaScript. Cuando nos metemos en código JavaScript, disponemos de un API que controla toda la plataforma, con lo cual tenemos acceso a, digamos, la ampliación de esta plataforma. Entonces es una muy buena noticia para todo el que pueda decir, sí, todo esto está muy bien, pero ¿y si? Pues el easy está cubierto porque con JavaScript ya no hay límites y está totalmente integrado dentro de Belneo V7. La verdad es que podríamos estar hablando horas y horas sobre todas estas características que hemos visto. La multiplataforma, el cloud, el desarrollo rápido, que si la base de datos es potente, pero son nuestras palabras. Entonces yo creo que lo mejor, o a mí me ha gustado personalmente, es ir a la opinión que dan los clientes de nosotros. Y para dar esta opinión, realmente su satisfacción creo que es altísima. Mucha gente nos lo dice. Dice, es increíble las opiniones que tenéis de vuestros clientes. Esto lo tenéis en nuestra página web. En Info hay un apartado que dice casos de éxito y hay un montón de ellas. Pero yo he querido ir a extraeros algunas de ellas porque a mí personalmente como trabajador de Belneo pues me encantan porque es un reconocimiento a nuestra labor y se lo agradezco enormemente a los clientes que opinan de Belneo y cuanto más opinen mejor. Hay un concepto del cual hemos hablado, que hemos dicho, rentable y productiva. Belneo es rentable y productiva. Bueno, ¿qué dicen nuestros clientes? Pues Rafael Rodón nos dice, con Belneo conseguimos que las aplicaciones sean las que se adaptan a los clientes, no al contrario. Eso os sonará. Dice Antonio Parro, ¿existe otra plataforma en el mundo en la que 2 desarrolladores puedan mantener 300 clientes? Pues, hombre, si se hacen las cosas muy bien, sí. Pero en Belneo, haciendo las cosas como las personas normales, esto es algo bastante posible. Y demuestra, por lo que hemos dicho, la facilidad para mantener software y la facilidad para desarrollarlo. Y Francesc Crespo, de Ecoinformática, nos dice, Belneo es la plataforma de desarrollo más práctica que conocemos. Y nuestros clientes, los clientes de él, el cliente final, también lo nota. ¿Por qué? Porque le solicitan modificaciones y Ecoinformática se las realiza con agilidad. Podría haber puesto no 3, sino 30, pero eso ya lo veis vosotros, ¿de acuerdo? Os repito, en la zona info tenéis un montón de opiniones de clientes. El segundo concepto que quería yo traer aquí es estable, segura y fiable. José Enrique García, director técnico de Siemens,
que tiene informatizado muchos hospitales, nos dice: tenemos aplicaciones en hospitales funcionando 24 horas, 7 días, con millones de registros y son extraordinariamente robustas. Hay gente que me pregunta: oye, yo es que tengo muchos registros, sí, pero es que hay clientes nuestros que tienen miles de millones de registros en una sola tabla. Y eso lleva funcionando años. Antonio Tomás nos dice: gracias a Belneo tenemos clientes que en 4 años no han estado parados ni 60 minutos. Bueno, eso, en Belneo, básicamente eso suele ser habitual. Pero lo bueno es que los clientes se atrevan a decirlo claramente y decírselo a la comunidad y sentirse orgullosos de la plataforma que usan. Y Laudi, de BitCodesoft, que algunos conocéis porque es un especialista en QML y ha publicado muchas cosas por ahí, dice: Belneo V7 es despreocuparse de la base de datos. Despreocuparse. Yo siempre se lo digo a mucha gente. Tú vas a los foros de Belneo y pocas veces o nunca vas a ver aquello de se me han corrompido los índices, se me ha perdido no sé qué. Belneo en los foros, que es un sitio público, pues sencillamente la gente no lo publica porque no le pasa. Entonces viene a esto, a despreocuparse de la base de datos. Y he dejado para el final la velocidad de desarrollo, que a mí, sinceramente, de todos estos factores es el que menos me importaría. Me importaría mucho más trabajar sobre un sistema noble, un sistema que se comporte bien, que la base de datos sea buena, un sistema en el que lo que he hecho sea fácil de mantener y fácil de ampliar, que el puro tema de la velocidad de desarrollo. Pero de todas maneras, las opiniones de nuestros clientes, porque la primera percepción que reciben es la que sigue. Leopoldo Martínez nos dice: con Visual Basic hablamos de meses, con Belneo hablamos de días. Henry, desde Colombia, nos dice: con Belneo somos 5 veces más rápido que con Visual Fox Pro. Y Álvaro nos dice que desarrollamos 10 veces más rápido que con .NET. Yo no sé si son 10 veces o 5 o 3 o las que sean. Lo que sé es que desarrollar con Belneo es muy rápido, pero es muchísimo más rápido mantener el software. Y muchísimo más rentable saber que tú tienes una aplicación puesta y no te va a dar problemas, aunque llegue uno detrás y le meta otra aplicación, le meta un plugin o le meta lo que sea. Lo que está implantado en Belneo funciona y funciona muy bien. Y modificarlo y ampliarlo es sumamente cómodo y sumamente práctico. ¿Qué hace toda esta Miguel, gente? Miguel, antes de que continúes, nada, recordaros a todos que si tenéis alguna pregunta, hacerla a través del panel, porque cuando termine Miguel, bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas para todas las dudas que podáis tener. Disculpa, Miguel, puedes continuar. Muy bien, gracias, Vila. Sí, es porque, bueno, tenemos ahí un panel de preguntas y normalmente hay muchísimas y hoy hay menos de las habituales. Entonces, bueno, nos sorprende un poquito. Cualquier pregunta, ya sabéis. Estamos hablando de qué han desarrollado. Bueno, pues aquí os he puesto una serie de aplicaciones de las cientos de ellas que os podía poner. La primera de ellas, ¿qué es? Un RP dedicado a la salud pública. Concretamente está dedicado a temas de fertilidad, que se está implantando en grandes empresas aseguradoras y en grandes hospitales. Es un RP que, bueno, se está instalando nuevamente en centrales de seguros médicos y en los hospitales, tanto en hosting propios como en el cloud. RP Contable es un RP desarrollado en Venezuela, adaptado a Venezuela, pues con lo típico que tiene un RP. InnovaDB es otro programa de producción, en este caso español. Sé que tienen partner en Colombia y tienen partner en México. Utilizan todo aquello de la reutilización de código porque dan ciertas posibilidades de adaptación a los clientes y utiliza toda la tecnología Belneo. Y Access Connect, que es una mezcla de programa de ventas o de gestión unido con una red social. Es decir, bueno, tenemos un abanico variado de ellos. Y estas dos que os he dejado aquí, que podéis probar, son tanto Reserva Entradas como BetRocket, que son aplicaciones web, aplicaciones PHP, pero que toda la gestión está desarrollada, toda la gestión o toda la lógica de negocio la hace la base de datos, la hace Belneo. Y la parte de puro interface se desarrolla en PHP porque el interface para HTML y para ese mundo pues es el que más plugins tiene y el más adecuado. Pero la combinación de ambos mundos es fantástica y lo que viene a demostrar es que incluso desarrolladores que trabajan en PHP cuando se encuentran con la base de datos de Belneo, se sorprenden y claro, la productividad aumenta porque esa separación entre el qué, entre la gestión, entre la lógica y cómo se muestran los datos,
pues en aplicaciones de este tipo es tremendamente efectiva y le da un refactoring, una posibilidad de modificar brutal. Y abajo, bueno, os he puesto algunas instalaciones que tenemos en Belneo de gran volumen, como es pues UPM, ahí en Uruguay, que es la central de celulosa más grande del mundo. Estamos hablando de una instalación con 6.000 o 7.000 trabajadores. Toda la gestión de seguridad está montada en Belneo. Siemens, como ya os he comentado antes. Telefónica, que tenemos el logotipo anticuado, porque ahora se llama Movistar. Toda la gestión de personal está en Belneo. Y bueno, pues así podíamos estar sin parar, ¿no? O sea, aplicaciones en Belneo hay desde esto hasta el típico TPV de un bar. Tenéis para todos los gustos. Yendo un poco a la parte más comercial y que ya habréis intuido en la web, en Belneo lo que tenemos son los niveles. Los niveles que tenemos el nivel 2, 3 y 4, ¿qué son? Son conjuntos de productos y servicios para el desarrollador. En Belneo estos conjuntos de productos y servicios para el desarrollador que otras empresas pues llaman Enterprise, Autónomo, Super Enterprise o como quieran llamarlo, nosotros lo hemos hecho más sencillo. Tenemos el nivel 2 para el desarrollador autónomo, el nivel 3 que es el primer nivel profesional y el nivel 4 el real profesional. Estos niveles se componen de un precio de alta y una suscripción mensual, porque eso es importante. Belneo es un servicio. Esto es algo que a muchos clientes les sorprende a veces y otros están eternamente agradecidos. En Belneo hay una suscripción mensual, pero eso hace que nosotros a quien nos debemos es a nuestros suscriptores, es a nuestros clientes que nos pagan mes a mes. Y no estamos preocupados de lo que vendamos el mes que viene o lo que vendamos el año que viene. Tenemos a nuestros clientes que son los suscriptores y los cuales que quieren el mejor servicio, la mejor formación y que nuestra herramienta se actualice de acuerdo a sus necesidades. Y ese es nuestro compromiso. Dentro de estos niveles nosotros tenemos, o vosotros vais a tener, unos VServer para programar en local y para programar en el cloud. Vais a tener la posibilidad de hacer instalaciones gratuitas en clientes pequeños. Los que venís de SQL Server, pues ya sabéis que ahí existe el SQL Server Express y en Belneo tenemos el VServer Express con las características similares. Es decir, cuando vais a informatizar una clínica de 2 médicos, 3 enfermeras y demás, pues estamos hablando de licencia Express. Cuando estamos hablando de un hospital nos vamos a un VServer con licencia de pago. Pero las instalaciones pequeñas están dentro de los niveles. Por supuesto, todo eso que hagáis lo podréis desplegar en Windows, en Linux, en Mac y en Android. Y dentro de esos niveles tenéis tanto soporte, que es un sistema de Zendesk, que vosotros vais a valorar cada pregunta, y que cada pregunta mal valorada no os preocupéis que vamos a averiguar hasta el final y os vamos a llamar si hace falta para ver por qué la habéis puntuado mal. Es decir, damos una prioridad absoluta a que el soporte sea cada día lo mejor posible. En el soporte incluimos la base de conocimiento, incluimos preguntas de tipo formativo y todas estas cosas. Y después la formación, gran parte de la formación está cubierta por soporte, pero además tenéis cursos online con un formato más o menos similar a este, pero ya para clientes en donde hay curso básico, hay un curso avanzado, hay talleres de consultoría, hay cursos especializados y todos los meses programamos una serie de ellos. Además de esos cursos, tenemos videotutoriales. Es verdad que muchos de esos cursos se graban y en los videotutoriales los tenéis desde ya. Pero siempre es mucho más interesante el tema de asistir a un online, puesto que la parte de preguntas y respuestas, que en esos cursos es mucho más interactiva que en este seminario comercial, pues es quizá lo que más os va a aportar. Pero en cualquier caso lo tenéis en los dos formatos, en el online y en videotutoriales donde tenéis cientos de vídeos de todo tipo. Me queda un último detalle, y es que me imagino que muchos de vosotros a estas alturas estarán diciendo, bueno, esto de Belneo está muy bien, me encanta la plataforma, os ponéis a probar y incluso os gusta, pero resulta que hacer un programa de gestión es algo muy grande. Es más, alguno de vosotros estará pensando en que tiene que volver a hacer lo que ha hecho durante muchos años, ¿no? Entonces, me gusta esta diapositiva porque demuestra el efecto iceberg o iceberg y nos va a dar pie a bastantes cosas. Aquí que vemos, pues vemos que realmente lo que se ve en la superficie es el 20% del iceberg. Y eso lleva muchas consecuencias. Con lo que os vamos a proponer, solo vais a tener que limitar ese 20%, pero además ese 20% normalmente es el que el cliente final, vuestro cliente, es lo que realmente valora en una solución.
y además creo que vuestra adaptación a una nueva plataforma pues la vamos a reducir en un 80%. Y eso se llama estándar personalizable. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros os proporcionamos, el NV7, os proporcionamos un estándar personalizable que lo llamamos VRP y que contiene VRP, pues el circuito de compras, el circuito de ventas, lo típico que se hace en cualquier aplicación de gestión y las funcionalidades más habituales que vuestros clientes van a requerir de forma estandarizada y para usarla tanto dentro de VRP como en cualquier solución que vosotros hagáis. Nosotros os damos el código fuente. Sobre este VRP, vosotros vais a construir vuestro propio VRP, porque lo que os damos es la base, que vas a estandarizar, vas a personalizar y vas a ampliar con cualquier componente VRP, y el estándar personalizable pretende ir a lo esencial, porque el valor añadido que tu cliente te va a pedir, que es, va a llegar un cliente y te va a decir, oiga, que me parece muy bien, yo voy a hacer facturas, voy a hacer pedidos, voy a hacer presupuestos, tengo entidades, tengo contactos y gestiono mi almacén. Pero además de eso, que es lo que usted ya me está enseñando, porque ese es el VRP estándar de Belneo, además de eso, pues tengo una gestión de comerciales y tiene unos objetivos y tiene unas comisiones. Eso se lo vas a poder añadir tú al VRP. Y por supuesto también te va a permitir que tú tengas tu VRP personalizado, pero que cada cliente tuyo tenga su personalización. Y esto es la característica de Belneo que hablábamos al principio, la de reutilizar código, la que nos da la herencia de soluciones. Tú te puedes centrar en ese 20%, que es lo que tu cliente realmente valora. VRP te puede servir de punto de partida, no partir de cero. Ya vas a tener tu contabilidad, tu gestión, tu facturación, todo eso lo vas a tener hecho para vosotros, lo más claro posible, lo más abstracto posible para que sea aplicable a cualquier cosa. Y desde luego muy sencillo, porque todo lo que sea complicado, todo lo que sea especial, es ese 20% que tú le vas a aportar. Pero para hablar de eso, lo mejor es que os apuntéis a nuestro siguiente seminario, que se llama Gana dinero con tu propio VRP, y que os lo desarrollen ampliamente. Pero quedaros con esa idea. Cambiar a Belneo, lo primero es que te guste la plataforma de desarrollo. ¿Te gusta? Muy bien, primer punto. ¿Te gustaría programar en ella? De acuerdo. ¿Vienes de nuevo y vas a hacer tu empresa desde cero? No tienes problema. Pero si ya tienes tu modelo establecido o tienes tu software hecho, RP, ¿qué te va a permitir? Ahorrar años de trabajo. Además hay un punto muy importante. Todos sabéis, todos, que cuando hacéis un programa en una nueva plataforma, lo que hacéis el primer año, después os vais a avergonzar de ello. Porque cuando llevas un año es cuando dices, ay, si esto lo hubiera hecho así, si esto lo hubiera hecho así. De esta manera, con Belneo VRP os estamos dando una base realizada por la gente que más Belneo V7 conoce en el mundo. Y con muchísima experiencia en implantaciones. Y sin el afán de complicarse. Es decir, esto es lo esencial. Hay que partir de esto. Y ese es el mejor método de programar en Belneo, que después, lógicamente, vosotros vais a ir adaptando, modelando a vuestras necesidades. Con todo ello, pues eso, ¿a qué esperáis? Belneo puedes probarlo en la forma gratuita, con el nivel 2, meteros en nivel 4. Yo os traigo un último comentario, un último caso de éxito que me he encontrado, porque para preparar esto me repaso todos los casos de éxito que teníamos, todas las opiniones de clientes, de Rafael Lacruz, bueno, y Joan, que es su hermano. Y me dicen, hace años conocimos Belneo y nos pareció tan increíble que no nos lo creímos, y por eso no lo adoptamos. Hicimos mal. Yo, sinceramente, tengo muchos casos como esto. Y muchos clientes que ahora me llaman y dicen, conocí a Belneo hace 5 años. Y ahora es cuando entran. O hace 3 años o hace 2. Sí, Belneo parece demasiado bonito para ser cierto. Y cuando te pongas a programar, sigue siendo demasiado bonito para ser cierto. Y también te da otra sensación y es, esto es demasiado fácil para ser así. Y te complica la vida cuando no debes. Debes conocer las bases. Con esto yo creo que concluyo y os invito, bueno, pues a que os metéis en nivel 2, nos llaméis, tenéis nuestra página belneo.es, en belneo.es tenéis arriba un botón que dice contacta, contactáis, nos decís, oye, que quiero que me cuentes historia, bueno, pues nosotros te llamamos para darte respuesta a cualquier consulta, técnica o comercial, de la necesidad que tú tengas.
y abordamos el tema y estamos media hora o una hora con tu tema hasta aclararte todas tus dudas. Porque si de algo no me cabe la menor duda es que cambiar de plataforma es duro, es difícil y es una decisión que tenéis que estar muy seguros y nosotros lo primero que queremos es que estéis seguros, porque eso es lo fundamental. Eso sí, estoy seguro de que no os vamos a decepcionar. Con ello pasamos a la ronda de preguntas que tenemos por aquí. Vila, me imagino que me echarás una mano también. Sí, por supuesto. Muy buenas Vale, otra vez. vamos a ver las preguntas que tenemos por Déjame, aquí. déjame que cojo otra vez el... Bien, he cogido otra vez lo que es la pantalla porque voy a mostrar un par de cosas de algunas preguntas que nos han ido haciendo. Bueno, la primera, Ignacio nos pregunta que si se pueden ver los tipos de índice como contenidos unos en otros. Partes contiene a palabras y esta a su vez a nombre. A ver, Ignacio y todos, esto ha sido una pequeña introducción, ¿vale? La semana que viene hay un curso básico de 2 días, son 6 horas creo, y bueno, os animo a que os inscribáis en el seminario porque vamos a ver todo esto más en detalle, ¿vale? En principio no podemos meter unos índices dentro de otros, pero por ejemplo en las búsquedas sí podemos condicionar esos índices, ¿vale? Esto lo vamos a ver todo dentro del seminario básico y ya os digo, os invito a que os inscribáis. Otra pregunta que nos hace Luis, que es cómo paso esta aplicación, la que hemos desarrollado, a Android para usarla en el smartphone o en la tablet. Bueno, cuando os inscribís en la web y descargáis los componentes, en principio para el nivel 1, ahora os lo explicará mejor Miguel, para el nivel 1 se descargan los componentes que hemos visto durante el ejemplo, es decir, el vClient, vDevelop y vAdmin. También hay disponible un vClient para Android. Ahí hemos publicado, si estáis viendo la pantalla, hemos publicado en el canal de YouTube un vídeo sobre, que es este de aquí, sobre cómo poder cómo poder ejecutar la aplicación vContactos desde un cliente Android, ¿vale? O sea, no hay ningún problema en ejecutarlo, tenemos un cliente para ello. Más preguntas. Víctor José, ¿se pueden usar bases de datos externas, por ejemplo, SQL? Una de las principales características de Belneu V7 y de su potencia es la base de datos propia de Belneu V7. Sí puedes acceder a bases de datos externas, pero para utilizar Belneu V7 recomendamos la base de datos de Belneu V7 porque ya te digo que es una de las características principales. Sí vas a poder acceder a datos que tengas en SQL, por ejemplo. Bueno, la siguiente de Víctor José está para ti, Miguel. ¿Cómo puedo obtener la herramienta para probarla? Yo he dicho una de las formas, que es dándote de alta en la web, y el resto, todo tuyo, Miguel. Muy bien, vamos con ellas. ¿Cómo puedo obtener una herramienta para probarla, no? O sea, lo que tienes, como comentamos al principio, es que tienes el nivel 1, en el cual tú te vas a bajar las herramientas que son el vClient, el vDevelop para desarrollar y el vAdmin para administrar. Te vamos a dejar un vServer que está en el cloud y tú te vas a conectar a ella. ¿De acuerdo? Creo que está bastante claro. El tema de Ignacio pregunta: ¿se ha hablado de miles de millones de registros en la tabla base de datos? ¿La configuración del tamaño físico de las tablas es opaca al desarrollador? ¿O existe alguna definición de este tamaño como en cada table space de Oracle? Mira, la historia está en que en Belneo te olvidas de los temas técnicos. Yo te rogaría que me mandaras un email o me contactas, porque precisamente hay un vídeo por ahí de un especialista en Oracle en España, de una
persona muy reconocida que habla de la diferencia de Belneo contra Oracle, SQL y lo que es Belneo. Y además creo que es una opinión totalmente independiente. Persona era el director técnico de Software AG y de Informix en su día. Es una autoridad, vamos, en el tema de bases de datos. Y viene a decir, la diferencia entre Belneo y Oracle es que en Oracle tú vas a necesitar técnicos programadores, técnicos informáticos. Y en Belneo lo que necesitas son técnicos de negocio, que dominen la lógica del negocio, analistas. Y eso es lo más bonito de Belneo. Y si tú haces un programa como el que hemos hecho de contactos, tú te despreocupas. Te va a dar igual que tenga 3 registros que tenga 3.000 millones de registros. No tienes que configurar esas cosas. De todas maneras, tenemos casos contrastados de eso y te puede pasar mucha información. Ignacio nos pregunta, ¿Belneo también permite desarrollar aplicaciones web? Sí, correcto. O sea, lo bueno de Belneo es la base de datos. Esto también para el que preguntaba por tema de SQL. O sea, Belneo no es para atacar SQL. Belneo trabaja con su base de datos, porque lo mejor de Belneo es su base de datos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hacen una aplicación web, como reserva entradas, si quieres la pones Vila ahí en el esto, o bedrocket.com, son aplicaciones web en donde programan programadores PHP y programadores Belneo. Toda la lógica la hace el diseñador de base de datos. Y toda es toda. Aquí la tienes. O sea, toda esto es que en esta página web, desde el momento en que te registras, ellos saben qué te tienen que presentar, lo que te tienen que presentar, si has ganado 3, si has ganado, lo que sea. Toda esa lógica, no hay programación. Todo lo define la base de datos. ¿Qué sucede? De hecho, hay un seminario por ahí que ellos lo comentan. O sea, la gran ventaja es que cuando tienen un cambio en el modelo de negocio, cambiar las cosas es de un día para otro. Después, si el diseñador web a lo mejor se ocupa 3 días en cambiarlo. No tienen que releer miles de líneas de código para cambiar comportamientos. Cuando hablo de cambiar comportamientos, cuando hablo de que si yo tengo en mi gestión que modifico stock a partir de la línea de factura y que me actualiza en las salidas el campo cantidad en la tabla artículo líneas de factura, me modifica o me actualiza el campo salidas de una tabla que sea artículos almacén, el que ahora diga, no, pero eso lo va a actualizar solamente si en la tabla de artículos hay una booleana que dice actualizar existencias, que es una modificación que hago yo, hoy. Pues voy a la tabla de datos y modifico ese comportamiento. O le digo que si cuando se trate de horas, el cálculo de existencias me sume más tiempo. Todo eso va a ser la lógica. No voy a tener que ir a los procesos, a los miles o cientos o decenas de posibles formularios que yo tenga, que modifican la línea de factura, o un TPV que la modifica, o un programa de código de barras que la modifica, o una página web que la modifica. La lógica la defino en base de datos. Esa es la gran diferencia. Me estoy enrollando, vuelvo a la realidad. Entonces, bueno, eso, en cuanto a la pregunta, ¿Belneo permite desarrollar aplicaciones web? Por supuesto. ¿El mejor camino para entrar en Belneo es ese? No. El mejor camino para entrar en Belneo es hacer software de gestión, trabajar con los formularios Belneo, con la rejilla Belneo, con los conceptos de Belneo, y cuando ya eres una persona que domina Belneo es cuando vas a decir, anda, si yo sabía PHP, ¿qué coño hago utilizando MySQL cuando en Belneo me voy a ahorrar la mitad de trabajo? Esa es un poco la idea. Carlos Miguel nos dice, trabajo con GeneXus y en ella se utiliza el concepto de dominios, que funcionan como plantillas para la definición de propiedades del objeto o atributo. En Belneo hay algo similar. Mira, Carlos, la gran diferencia entre GeneXus y Belneo, y GeneXus me consta que es una gran herramienta de desarrollo, es que GeneXus al fin de cuentas es un generador de código. Toda la practicidad que consigue, la consigue a través de esa generación que hace. Y al final trabaja con SQL. Y Belneo es diferente, no trabaja con SQL y la forma de hacer las cosas es distinta. Toda esa practicidad, esa productividad la consigue por las características de la base de datos y cómo dentro de la base de datos está, digamos, enlazado todos los objetos. Entonces, esta pregunta la uniría con una que había también por ahí al principio de, ¿se pueden ver los tipos de índice como contenido? Mira, lo que os pido es paciencia. Paciencia porque Belneo es una plataforma que para conocerla completamente lleva su tiempo. Otra cosa es que se puede hacer por software de gestión muy rápidamente. Evidentemente habéis visto todos los tipos de software que os hemos mostrado. En Belneo se puede hacer de todo.
Y lógicamente, para todo hay alternativas y para todo hay su forma de hacer las cosas. Lo más inadecuado es intentar hacerlas como ya sabéis. Entonces hay que empezar por el ABC, empezar por la base de datos, saber lo que te aporta esta tecnología sin buscar excesivas similitudes, porque cada tecnología tiene sus particularidades. Pero evidentemente, cualquier necesidad que tiene o sea, en Belneo estamos hablando de que tenemos 800 empresas de desarrollo y no sé cuántas instalaciones habrá en el mercado, pero hay software de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un poco de paciencia, ir preguntándonos y os iremos respondiendo, pero no es cuestión de un día. Víctor José nos pregunta una pregunta interesante, que es ¿dónde se encuentra la base de datos? La base de datos se encuentra en el VServer. Cuando se ha puesto Vila, que si quieres ponlo, el esquema básico, he puesto una diapositiva después de las preguntas, Vila, con el esquema de creo que es la última de todas. ¿De las mías dices? O de las tuyas, la que saca lo de... Esta. Vale, ¿dónde están los datos? Bueno, esta es la estructura de Belneo que os hemos comentado. Entonces, los datos están en el VServer o vServer. Ese vServer va a poder estar, por ejemplo, en un portátil. Yo en un portátil pongo un vServer y en un portátil pongo un vClient. En ese caso, ¿dónde estarán los datos? En el portátil. ¿Dónde estarán las aplicaciones? En el portátil. O en la tablet, si tiene Windows o Linux. Sí, sí, para completar esto, si recordáis, cuando hemos creado la aplicación, al instanciarla, nos ha pedido un sitio donde dejar los datos, donde instanciarla. Bueno, pues hemos creado, eh, aquí tengo el local. Si recordáis, había uno de los dos estaba en local y el otro estaba en la nube. Bueno, pues el local, donde yo le diga que me guarde los datos, es donde me los va a guardar. ¿Vale? En este caso, aquí tenéis la base, la tabla de contactos. El contenedor, los índices, los datos y los índices. ¿Vale? Este es la tabla o la base de datos que hemos utilizado para el ejemplo en local. En la nube, bueno, pues está en el cloud de Belneo o, bueno, si en un futuro cogéis servidores para ponerlos en local, podéis ponerlos donde vosotros queráis, ¿vale? Siempre tenéis que decirle dónde van a estar alojados los datos. En este caso, bueno, pues el local yo los tengo aquí. Veis que es de hoy. Bueno, pues si yo tuviera más tablas, irían todas aquí, ¿vale? Nada, todo tuyo, Entonces, Miguel. entonces, pues eso. Si estamos en una red local, en una oficina, que hay un VServer en la oficina, ahí están los datos. Si a ese ordenador que está en la oficina nos conectamos con un móvil o con un portátil o lo que sea, bueno, contra el servidor que nos conectemos. Y si está en un hosting, donde vosotros decidáis. Eso es, creo que ha quedado claro. Después había una pregunta por ahí que decían, ¿y si eso lo llevará a mi móvil? ¿Cómo podría ejecutar esta aplicación de contactos? Que era otra pregunta que había por ahí. En un teléfono Android. Pues en un teléfono Android lo que vas a tener es un vClient o un vClient personalizado que será un acceso directo que tú pinches y te sale la aplicación. ¿A qué servidor te estás conectando? ¿Al de tu empresa? ¿Al ordenador que tienes en tu casa? ¿Al que hay en un hosting o al que está en el cloud de Belneo? Allí es donde estará la aplicación de contactos y la base de datos de ella. Creo que esto queda claro. Dice Luis, ¿tienes algún ejemplo de app para aplicaciones de móviles con Belneo que utilice Socket? Vamos a ver, en Belneo es transparente el uso de Socket. Belneo ya te va a gestionar los sockets. Es más, tiene toda una... cuando se realizó Belneo, V7, que es una arquitectura cliente-servidor y el vClient se conecta a ese vServer, hay toda una tecnología de socket envolventes para que esa transferencia de velocidad sea lo más rápida posible. De hecho, cuando probéis una aplicación en nivel 1, os estáis conectando contra un server que está en Irlanda y vais a estar viendo la velocidad que os da. De toda esa tecnología os tenéis que olvidar. Porque todo eso ya te lo da Belneo. Ya entra dentro de la plataforma. Y está muy, muy optimizada y el rendimiento es increíble. Luis, ¿dónde puedo ver alguna de las aplicaciones que se han desarrollado con Belneo? Bueno, pues ahí has visto unas cuantas. En mi blog tengo bastantes más.
en los casos de éxito te puedes conectar. Yo no sé si, mira, si entras en mi página, lo digo porque no me acuerdo ahora que lo tengamos, en mi blog personal, mperez.wordpress, igual no está muy bien que utilice mi blog personal aquí, mpoliver, pero ante esa pregunta, la primera que se me ha ocurrido, y además, bueno, siempre es bueno ver información. En casos de éxito y ejemplos, aquí tenéis una lista, bueno, es mía personal, ¿eh? Que me apeteció ponerla ahí, ¿eh? Entonces, bueno, ahí tenéis algunos software de todo tipo, ¿vale? Así como ejemplo rápido, porque también en los casos de éxito, pero ahí sería un poco más rebuscado llegar a ello. Seguimos con las preguntas. Esto, vamos a ver dónde las teníamos. Creo que no hay ninguna más. Pues entonces, si no hay ninguna más, yo creo que las hemos respondido todas, ¿no? Mira, la única duda que me queda, por si no ha quedado bien respondida, es la de Víctor José, que dice, ¿se pueden usar bases de datos externas, por ejemplo SQL? Yo creo que ha quedado claro que lo mejor es utilizar la base de datos de Belneo, pero eso no quiere decir que tú desde Belneo no puedes acceder a SQL. ¿Eh? O sea, Belneo hay muchas instalaciones que está Belneo y Oracle, o Belneo y SAP montado en lo que sea. Tú desde Belneo tienes comandos de acceso a base de datos SQL y vas a poder entrar en SQL, traerte un registro, llevarte un registro, traerte una lista, modificar la base de datos SQL. Lógicamente y además para migraciones, ¿no? O sea, que pueden convivir perfectamente con otra base de datos. Pero cuando tú te planteas hacer una aplicación en Belneo, tienes que pensar que la base de datos va a ser Belneo. Aunque a lo mejor el cliente, para darlo de alta, te vas a una base de datos externa, te trae los nombres, el apellido, porque eso está en aquella, y te lo metes en tu gestión, no sé, de cobros de impagados. ¿De acuerdo? Yo creo que con eso sí que están todas las preguntas, ¿no, Vila? Sí, no hay ninguna más. No hay ninguna nueva, no hay nadie por ahí que diga os habéis dejado esto. Pues, bueno, aquí ahora nos preguntan de cuánto cuesta pasar a nivel 2. Bueno, os lo hemos dicho. Formulario de Belneo, pon la página de Belneo ahí si quieres, Vila, y muestras el formulario de consulta. A ver dónde lo tengo por aquí. Bueno, desde aquí podéis enviar las preguntas que tengáis y nos pondremos en contacto con vosotros. Hay una pregunta más que pone por aquí que si es fácil importar o exportar las tablas de base de datos en Belneo. Sí, es fácil tanto importar como exportar. Hay distintas formas para importar y exportar, bueno, ahora con la 7.16 ha salido para exportar directamente a Excel. Bueno, hay distintas formas para poder. También podemos XML, o sea, hay ficheros texto. No hay ningún problema ni en importar ni en exportar. No sé quién hacía la pregunta. Bueno, ya os digo que no hay mayores problemas ni en importar ni en exportar registros a las tablas de Belneo o desde las tablas de Belneo. Bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta más, por mi parte nada más, daros las gracias por haber asistido a este seminario de introducción a Belneo V7. Ya habéis visto cómo hemos desarrollado una aplicación completamente funcional en una hora y nada, os animo a que descarguéis los componentes de la plataforma y probéis, sobre todo probéis y conozcáis la plataforma. Miguel, todo tuyo. Bueno, Miguel parece que ya no está por aquí. Vamos a ver, hay dos preguntas más. ¿Es necesario desmontar una versión anterior o solo es descargar y ejecutar? Vila, Ahora, te oigo, te había perdido. vale. Ahora te Vas oigo. al blog de Belneo y pones la página del evento de México. Al blog. El blog. Vale. Y un poquito más abajo, un poquito más abajo.
Aquí le tenemos. Bueno, voy a ir contestando mientras a estas preguntas. ¿Es necesario desmontar una versión anterior o solo es descargar y ejecutar? No, no es necesario desmontar una versión anterior ni para los componentes de la plataforma. Además, has visto que yo tenía la 7.15 y la 7.16. La 7.16 salió ayer y bueno, yo tengo ahora mismo en mi equipo las dos conviviendo. Y no es necesario desmontar una y poner otra. Hombre, lo más lógico es que siempre estés actualizada la última versión, ¿vale? Eso por un lado. ¿Puedo pasar mis tablas de BF a tablas Belneo y modificar los campos? Sí, no hay. Tendrías que importarlo primero y luego a partir de ahí ya Belneo, digamos que toma el mando de la base de datos y a partir de ahí ya puedes hacer lo que quieras. Todo tuyo, Miguel. Nada, yo creo que ya solo queda despedirme, agradeceros y bueno, el comentario de que si hay algún mexicano, el miércoles y el jueves estamos allí. Ahí en el blog, como habéis visto, tenéis la información. Muchísimas gracias a todos y un saludo. Muchas Hasta gracias, luego. hasta luego.